Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo sobre el trastorno de la personalidad narcisista. En el vídeo de hoy vamos a adentrarnos un poco más en el trastorno de la personalidad narcisista y vamos a tener una primera toma de contacto con una de las reacciones más peligrosas y fuertes cuando nos relacionamos con una persona con este tipo de trastorno. Estamos hablando nada más y nada menos que de la ira narcisista. A pesar de que existen varios tipos de trastorno de la personalidad narcisista, como ya sabes, a la gran mayoría de ellos les encanta el poder, les encanta ser el centro del universo, les encanta tener el control sobre las situaciones y las personas con las que se rodean. Les ha costado mucho esfuerzo y trabajo llegar a esta situación en la que son el centro del universo y no están dispuestos por nada del mundo a que nadie les arrebate esta posición. La ira narcisista se da en todas aquellas situaciones en las que estas personas se sienten amenazados, vulnerables y con la posibilidad de que alguien les arrebate esta sensación de poder y hurgue en esa herida interna que llevan arrastrando durante tanto tiempo. Estas reacciones suelen ser en ciertos casos violentas y pueden dar lugar a el abuso tanto físico como psicológico. La ira narcisista puede darse de muchas formas y tiene una variable muy amplia, pero para mí en todos los casos debe ser considerado como abuso y maltrato, tanto físico como psicológico, ya que el maltrato no debe considerarse únicamente el golpear a una persona o el insultarla. Hay formas de maltrato encubierto que son igual o más dañinas para la persona que recibe el daño que un golpe. Las reacciones del aire narcisista, como estamos viendo en este vídeo, pueden ser muy variadas y variopintas. Pueden ir desde gritarte, insultarte, dar un golpe en la mesa, dar un portazo o esa agresividad pasiva mantenida en el tiempo que de forma continuada llega a ser devastadora para la víctima. Probablemente te preguntarás en qué situaciones podría desencadenarse esta ira narcisista. A continuación vamos a ver algunos ejemplos en los que es muy probable que se desencadene esta ira narcisista. Como ya bien sabes, a las personas narcisistas les encanta ser el centro del universo y ser el protagonista de cualquier situación que vivan en su día a día. Una de las situaciones en las que se daría esta ira narcisista sería cuando se están relacionando con un grupo de personas y alguien, que podría ser tú en este caso, se atreve a tratar de quitarles ese papel protagonista del que te hablo. ¿Cómo actúan? Pues puede ir desde cabrearse, enfadarse, decir que se quieren ir a casa sin motivo aparente, haciendo comentarios para desprestigiar los logros o la historia que esté contando el interlocutor de la otra parte, y un sinfín de posibilidades. Algo que darte claro es que muy rara vez será algo directo, ya que esto atentaría contra esa imagen pública intachable que quieren mantener a lo largo del tiempo. Por lo que es muy poco probable que si el narcisista se siente amenazado o no se siente el centro de la conversación, vaya a decir, oye, tal. No, suelen hacerlo de una forma muchísimo más encubierta. Por otro lado, déjame decirte que es muy probable que posteriormente en la intimidad sufras todas las consecuencias de algo que era una situación normal, como estar con amigos en el que uno da su opinión, otro contesta, otro cuenta una anécdota, pero esto el narcisista no lo ve así. Ve como alguien con quien tiene que competir constantemente, alguien que intenta arrebatarle su papel protagonista. Y como te digo, puede que luego en la intimidad seas tú quien sufra las consecuencias de que alguien le haya quitado su papel protagonista. El segundo caso en el que podría desatarse la ira narcisista es cuando está rodeada de gente que normalmente no forma parte de su entorno. Por ejemplo, cuando tú tratas de presentarle a tu familia o hacéis una quedada con tus amigos. En estos casos, estar con gente desconocida en la que ellos no tienen el control les hace sentirse en desventaja, y esto es algo que odian los narcisistas porque jamás se van a sentir inferiores a los demás. Eh,
les hace sentir en desventaja porque saben que no tienen todos los cumplidos y toda la atención de la que gozan normalmente cuando se mueven como pez en el agua por su propio entorno. El tercer caso sería cuando reciben un regalo de menor valor del que ellos esperaban. Los narcisistas tienden a fantasear constantemente sobre todo. Y cuando las circunstancias no se asemejan a lo que ellos esperan de la realidad, no se cumplen las expectativas de lo que ellos esperan, esto puede hacerles entrar en cólera. A lo largo de mis vídeos te voy a ir contando ciertas anécdotas y experiencias personales que yo viví en primera persona y que creo que son ejemplos clarísimos de cómo se comporta una persona narcisista, y te va a ayudar mucho mejor a comprender este trastorno. En este punto en el que estamos viendo que se puede desatar la ira narcisista cuando se les da un regalo que no está a la altura de lo que ellos esperan, te voy a contar mi experiencia personal. En resumidas cuentas, el cumpleaños de la persona con la que yo estaba iba a ser en poco tiempo, en un mes y algo. Y yo estaba en el trabajo un poco más libre y decidí ponerme a buscar, bueno, pues un regalo que fuera especial para los dos. Con toda la ilusión del mundo, pues cogí, bueno, unas cabañas que estaban en una parte de aquí de mi tierra, unas cabañas en los árboles, que es un sitio muy difícil de conseguir. Total, que al final conseguí, diseñé un plan de fin de semana estupendo para dos y demás. Cuando a esta persona le hablé sobre el regalo de su cumpleaños, empezó a hacer comentarios despectivos al respecto. Ah, ¿cómo vamos a ir a esas cabañas que se quemaron en su día? Que no se quemaron, por cierto. Que a mí eso no me gusta, que tal, que cual. Total, que a los 10 minutos comenzó a hablarme de los viajes que hacía con su expareja, de que le llevaba a hacer excursiones carísimas, que le llevó a bucear con tiburones ballena a México, que claro, que eso es lo que a él le gustaba, que fue aparte de los comentarios negativos que hizo, cabreado porque lo que yo iba a darle no estaba a la altura de lo que para él esperaba que tenía que ser un regalo de cumpleaños. Posteriormente comenzó a triangular y a compararme con su expareja, haciéndome sentir lógicamente inferior, porque yo sentía bueno, que pues económicamente o materialmente yo nunca o en mucho tiempo no iba a poder darle el regalo de irme a un montón de miles de kilómetros a bucear con tiburones ballena. Entonces pues me hizo sentir fatal. Pues cosas así es como suele comportarse un narcisista. Seguimos. El siguiente punto sería cuando esperan un halago o un cumplido por tu parte que no llega a producirse. Sobre algo que ellos consideran que es un logro o algo por lo que deberías felicitarle o alabarle y subirles a un pedestal mucho más arriba. En este caso, cuando no se produce, se sienten muy heridos y además de la ira, irán a buscar todo aquello que esperaban conseguir por tu parte en otras personas. O sea que si ellos esperan que tú les digas que qué guapísimo va hoy con lo que lleva puesto o tal, y no se produce, es más que probable que posteriormente, cuando no estén en tu presencia, vayan a ir a una red social, a subir una foto, para que otras personas con las que está triangulando les otorgue todos esos cumplidos que tú no les has dado. Un punto que haría desatarse la ira narcisista sería cuando tratas de aconsejarles o criticas cualquier aspecto de su día a día. Los narcisistas son personas que, como sabes, lo hacen todo bien y no contemplan la posibilidad del margen de error sobre su persona. De ahí que cuando trates de cuestionarles algo que hacen, o trates de aconsejarles para que mejoren en algo, o realizar una crítica constructiva sobre su persona, vas a hacerles entrar en verdadera cólera, porque no permiten que una persona imperfecta e insignificante como tú se vaya a atrever a cuestionar su perfección. Recuerdo que, por ejemplo, en mi caso, mi narcisista no toleraba nada bien por ejemplo, que yo le dijera cuando estaba cocinando, oye, pues si le echas esta especie está mejor, o si haces esto de esta otra manera está mejor, o algo que para mí era algo simple, como ayudar a que una comida estuviera mejor.
le hacía enfadarse muchísimo. Y pensaba, pues toma, pues hazlo tú, si yo no lo hago bien, hazlo tú, que eres el que lo haces bien, que todo lo haces bien tú, y yo soy el que lo hace todo mal. Ya tendría al victimismo en algo que, ya te digo, que era algo como un simple comentario sobre una comida, y le hacía entrar en verdadera cólera. La forma en la que fueron criados, la ausencia total de empatía, el egocentrismo, la intolerancia que tienen a la frustración, el nulo control que tienen sobre sus impulsos y a menudo un gran trauma no tratado que van arrastrando a lo largo del tiempo, son normalmente la causa de la ira narcisista. Cada vez que de una manera u otra hieras al narcisista, vas a hacer que se desate esa ira, bien de forma directa o bien de forma indirecta, como te he comentado a través de comentarios, actitudes, enfados, ley de hielo y muchas más posibilidades. Si en algún momento te atreviste a cuestionar su imperfección, prepárate para sufrir una gran cantidad de vejaciones, insultos, críticas, indiferencia hacia tu persona, porque necesitan hacer esto para recuperar el poder que están seguros que tienen sobre ti. La solución a la ira narcisista a corto plazo, es decir, en el momento actual, es no reaccionar de ninguna manera a esta ira narcisista, porque reaccionar le sigue engordando el ego, le sigue engordando esa sensación de poder sobre ti y les hace seguir nutriéndose del combustible que les otorgan tus reacciones. Y por supuesto, y sin dudarlo ni un momento, a largo plazo la solución es cortar de raíz esa relación e implantar un gran contacto cero. Más adelante desarrollaremos un poco más el tema de la ira narcisista en otro vídeo. Y nada, si has llegado hasta aquí, me gustaría que me comentaras en los comentarios tu caso, en qué caso has sufrido la ira narcisista. Te pido que le des a like, que compartas este vídeo para que llegue a un mayor número de personas y la gente pueda saber que estos seres están por ahí fuera, y que te suscribas al canal. Nos vemos pronto en otro vídeo y te mando un beso muy grande y hasta pronto. Mucha fuerza.